porque pensé que estar con un graduado de Harvard aseguraría mi futuro y tú eres el hijo del presidente y por supuesto eres guapo y trabajador siendo de Harvard y el hijo del presidente, eso es parte de tu encanto, cierto. Norbert tembló de ira mientras Susan Faili tomó su mano. Quiero decir, me enamoré de todo, no. ¿Qué realmente te amo? De ninguna manera. Un Norbert le quitó la mano. Lo siento, pero no puedo estar contigo, Susan, es imposible para mí estar contigo. Susan jadeó con incredulidad. Parecía que Norbert estaba profundamente herido por haber sido juzgado por sus antecedentes y educación. Entonces sinceramente llamó la atención de todos, damas y caballeros. Siento mucho por reunirlos aquí, cancelaremos la boda y en su lugar comeremos juntos, Norbert? ¿Estás diciendo que Norbert? Las comidas se llevarán a cada mesa, así que disfruta de la comida allí. No olvides llevarte tu regalo de bodas cuando te vayas. Oye, ¿por qué esperar? Norbert. Luego miró a Susan con una cara seria. Una conversación privada con tú. Mis padres y los míos, no puedo pasar mi vida contigo, no, espera, porque mientras Susan se aferraba a él, Norbert trató de alejarla para hablar en privado antes de irse, me miró y expresó su disculpa. Realmente lamento las palabras groseras que le dije. Me disculparé como es debido más tarde, ¿no? Bien, deberías hablar con ella primero, no te preocupes por mí, está bien, lo siento. La expresión sombría de Norbert era algo que nunca había visto antes. Suspiré y me senté en mi asiento, pero no pude tragar el comida exquisita ante mí. Unos días después, Norbert se disculpó formalmente y luego me contó lo que sucedió después. Que Norbert y Susan terminaran oficialmente su compromiso. Susan fue repudiada por sus padres debido al incidente en el que intentó visitar la casa de Norbert varias veces, pero él se negó a ver. Ella y resultó que la culpa no solo era de Susan sino también de sus padres. Durante las discusiones entre ambas familias se reveló. Sus padres le habían dicho repetidamente a Susan que eligiera a un hombre basándose en su educación y antecedentes familiares, la repudiaban porque ella ya no estaba comprometida con Norbert, quien tenía una educación prestigiosa en algo así como música. Sí, parece que sus padres a menudo le decían que yo sentía cierta simpatía por ella, así que esa. La situación después de escuchar eso de Norbert, me sentí preocupado mientras lo miraba. Salí de la oficina del presidente y regresé a la sede. Saqué una copia de un currículum del cajón de mi escritorio. Tenía el nombre de Susan después de la agitación que había presentado a mi empresa al principio. Pensé que Susan podría haber su solicitud solo para causar problemas, pero después de escuchar la historia de Norbert sentí curiosidad por sus razones enumeradas en el currículum. Solo quiero escuchar un poco más. Decidí seguir adelante con la entrevista de Susan. El día de la entrevista. Me reuní con ella nerviosamente, pero Susan entró en la sala de entrevistas con una mirada. En sus ojos vestía un traje pulcramente hecho a medida, su cabello estaba bien peinado y los gestos juguetones que alguna vez fueron característicos de ella estaban completamente ausentes. Susan, comencemos la entrevista, por favor. La entrevista avanzó con tanta seriedad que era difícil imaginarla. Alguna vez había gesticulado antes. La expresión de Susan era stern sin mostrar de malicia. Ella respondió las preguntas de la entrevista minuciosamente. Esto concluye la entrevista. Estaba a punto de terminar la entrevista de Susan después de la última pregunta, pero entonces algo me dio curiosidad y tuve que preguntarle. Quiero preguntar tú, no como presidenta, sino como ex compañera de clase. Susan soltó un sonido de trago. Me di. ¿De qué estaba nerviosa? ¿Por qué esta empresa quiero desafiarme? Dejé de depender de los hombres. Esta empresa permite que las mujeres asciendan según sus habilidades. Quiero forjar mi propio camino en la vida, no porque mis padres me lo dijeran sino porque quiero valerme por mí mismo. Noté la determinación en los puños cerrados de Susan descansando sus rodillas. He menospreciado a muchas personas, incluido tú, pero siendo el repudio de mis padres me hizo darme cuenta de lo imperfecto que era. No estaba preparado para vivir solo, Susan. Solo ahora he comprendido la lucha de estar solo, pero no es propio de mí vivir sumiso a esta edad. Trabajaré duro y no dejarme
por nadie. Su seriedad me puso más nervioso que en ella, pero después de revisar su currículum y escucharla durante la entrevista tomé mi decisión. En una semana luego enviaré los detalles por correo electrónico. Lo que estoy diciendo, estás contratado. De alguna manera me recordó a mí mismo de hace unos años. Recordé el momento en que desesperadamente el presidente me ofreció un trabajo. Conociendo la determinación de Susan, decidí traerla a la empresa y esa decisión resultó ser correcta. Susan demostró más esfuerzo y dedicación de la que esperaba, mostró más dedicación de la esperada, respetando a las madres solteras y a las mujeres con menos educación que una vez ridiculizó, administrando eficientemente su trabajo. Sus altas habilidades de comunicación e inteligencia mejoró notablemente el desempeño de la empresa. En un año Susan trabajó tan duro que hizo siento un poco de envidia, y ese esfuerzo fue evidente para el presidente que me había contratado. Entonces un día sonó el teléfono. Hola, soy Karen. Karen, ¿está libre hoy o mañana? Señor presidente, buenas noches. Estoy libre. ¿Se trata de una reunión de trabajo? Me puse tenso. Me emocioné ante las palabras del presidente por teléfono, pero el presidente me sorprendió con su respuesta. No, ¿qué tal si vamos a tomar una copa? La empresa que usted dirige ha crecido mucho. Déjeme celebrarlo un poco. Sí, claro. Estaría encantado. Esa noche salí. Tomar unas copas con el presidente. Tomar una copa a solas con el presidente que me había apoyado tanto fue en realidad la primera vez para mí. Me senté sintiéndome emocionado y nervioso. El presidente, considerado como siempre, eligió un ambiente relajado para nuestra reunión mientras el alcohol se aflojaba. Por cierto, decidí preguntarle algo, señor presidente. ¿Por qué me contrató? ¿Vino a la escuela por mí? Recuerda mirar atrás, parece tan extraño. Tenía curiosidad por saber la razón por la que vino específicamente a mi escuela para reclutarme incluso después. Me había retirado, siempre me había molestado. Desconocía por completo sus intenciones. En el momento en que miré al presidente dudó por un momento. En silencio, pero poco a poco empezó a abrirse. La verdad es que sí, soy tu verdadero padre. Sí. Espera, lo que mi cabeza antes confusa por el alcohol de repente se aclaró. Lo que padre, el presidente, o más bien mi padre, dejó su vaso de alcohol y comenzó a explicar lentamente que las cosas no iban. En el trabajo había decidido iniciar mi propia empresa, pero no pude. Lo hice funcionar y casi no había ingresos, pero trabajé desesperadamente debido a esto. Él rara vez podía regresar a casa sin que yo lo supiera. Mi madre se había reunido con mi padre algunas veces afuera, sin embargo, él estaba demasiado ocupado y solo podía unos minutos entre cada uno. Compromisos laborales. Nunca logré regresar a casa cuando su negocio finalmente comenzó a despegar. Ya me había convertido en un estudiante universitario. Me ofrecía ayudarte con tu matrícula, pero tú insististe en conseguir un trabajo. Tu madre dijo que si realmente quería ayudar, debería hacerlo. Te contraté en mi empresa. Oh, eso es. Que mamá quiso decir con tener algo a lo que recurrir, y luego, cuando el desempeño de su empresa mejoró, comenzó a ayudar financieramente a mi madre. Mi madre insistió en que estaba bien, pero considerando que yo tenía un hermano y una hermana y los gastos universitarios, él sentía obligado a enmendar el pasado, así que envió todos los meses para mantenerla a ella y a nuestra familia. Lo que hice es imperdonable. Siempre estaba huyendo, dejándole todo a tu madre. Cuando escuché que ella colapsó, el arrepentimiento fue inmenso, así que la empresa en la que estoy trabajando por ahora parece que mis acciones naturalmente llevaron allí una compañía para madres solteras. Tal vez mi manera de hacer las paces con tu madre y con todos ustedes esa noche mientras tomamos unas copas. Tuve una larga conversación con mi padre, aunque estaba sorprendido y apenas podía beber. Escuché a varias historias del pasado. Realmente lo siento, el hombre que respetaba como presidente. Mi padre se disculpó sinceramente conmigo, pero rápidamente le dije: no, si hubiera sido mi yo de infancia, podría haber albergado enojo hacia mi padre. Podría haberle preguntado el por qué nos abandonaste o cuál era más importante, el trabajo o la familia, pero al final ayudó a nuestra familia. Todavía está protegiendo la vida de mi madre. Nunca guardé ningún resentimiento hacia mi padre. Hubo momentos en deseaba que nos hubiera ayudado antes, pero me di cuenta que él me empleó,
me cuidó y me cuidó de cerca, me hizo sentir que él realmente había sido un padre para mí. Desde ese día en adelante tuve un padre en mi vida, obtuve un padre que también es el presidente. Hablé con mi madre y decidimos de excursión con toda la familia. Estoy increíblemente entusiasmado con nuestro primer viaje familiar. La gente no debe ser juzgada por sus títulos o etiquetas, incluso aquellos con títulos prestigiosos. Puede que les falte esfuerzo o modales y los menos afortunados pueden tener confianza y exitoso en lugar de asumir en apariencias o títulos. Me sentí reafirmado en ellas.